Entonces vamos a empezar, por favor. Les voy a dar a cada uno un marcador. Y lo que les voy a pedir es que en el tablero, ¿sí?, vamos a empezar con nuestros preconceptos. Los egresados ya saben de qué les estoy hablando. Ya le consigo uno. Y preconceptos es siempre que empezamos... ¿Señor? Siempre que empezamos alguna actividad, pues primero averiguamos qué saben ustedes y a partir de ahí pues empezamos el trabajo. Bueno, entonces, ¿quién me faltaba? Ah, listo. Está bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es pedirles, y que yo creo que pueden pasar de 2, 3 personas, pues para que no sea muy, no quede muy concurrido el tablero, puedan hacer el trabajo, pero todos van a pasar. Es muy fácil. Lo que quiero es que ustedes pasen al tablero y me contesten primero una pregunta. La pregunta es muy sencilla. En Colombia existe la normatividad jurídica, ¿cierto? Tenemos las normas legales. Muchas gracias, Natalia. Tenemos las normas legales, ¿cierto? Perfecto. Lo que quiero que me escriban en el tablero es cuál es la jerarquía que tienen esas normas. ¿Sí saben de qué estamos hablando? Leyes, ¿sí? Ok, listo. La jerarquía de las normas en el tablero. ¿Bien? Ok. Pero, o sea, ¿vamos a pasar los tres y nos ayudamos o cada uno pone...? Pueden hacerlo como quieran. La jerarquía en el tablero. Todos pasan. No. Todos pasan. Adelante, por favor. Si quieren ustedes tres empiecen y ya pasan ustedes. A las personas que están escuchándome, que están a distancia, entonces les invito también a que hagan el ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es la jerarquía de las normas jurídicas en Colombia? Esperemos a ver qué hacen. No, yo pregunto, o sea, la normativa que usted está viendo es la ley de 1991, luego la de la jerarquía en las políticas. Sí, así es. Sí. Esa es una pregunta. Bueno, digamos que ese es un punto básico y a partir de ahí arrancamos, dependiendo de cómo nos vaya con esa pregunta, pues muy bien. Bueno, listo, entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, la que dice pirámide, la diapositiva, primera diapositiva, pirámide de Kelsen. Es que estaba entre las dos opciones, pero ya me decidí, entonces vamos a empezar, exacto, con la que dice pirámide, por favor, y después sí el video. ¿Ya estuvo? Ok. Muy bien. No, pues, ¿ya está claro? Perfecto. Sigamos. ¿Tú ya pasaste? ¿Ya pasaste? ¿Vas a añadir algo más? Ok, muy bien. Entonces, por favor, ustedes, si quieren, adelante. Es la misma pregunta. Están bien informadas. Pero ocúltamela. ¿Sí? O sea, que no se vea, ya en 2 minutos la encenden. Ah, no, perdón. ¿Ya terminaron? Ah, bueno, listo, ya la podemos dejar, no hay problema. Es solo para que ellos terminen el ejercicio sin ver la diapositiva. Perfecto. Bueno, muy bien. La medida de Kelsen es del derecho, es de las ciencias jurídicas, pero lo tomamos prestado para esta actividad porque nos puede resultar muy útil. Básicamente, como ustedes observan, es un triángulo. En la punta del triángulo, en la cúspide, está lo más importante en el tema jurídico, que es el acuerdo social. Es el acuerdo social lo que le da sentido y lo que le da coherencia a la normatividad jurídica. En un país como Colombia tenemos la dificultad de que no tenemos un acuerdo social frente a algunos temas, por ejemplo el tema de salud.
¿sí? Si no tenemos un acuerdo social, pues las normas no es fácil que las personas las acepten, ¿sí? Porque no están de acuerdo con ellas. Bien, ¿de acuerdo? Listo, entonces el acuerdo social es lo más importante. El acuerdo social, digamos que sea por descontado, se supone que todas las sociedades se ponen de acuerdo, nosotros tenemos más dificultades en eso. Después de ese acuerdo social viene la norma de normas, que es la más importante de todas, que en nuestro caso es la constitución política. ¿Sí? La constitución política está en la cúspide, ¿vale? Ustedes pusieron las leyes, pero las leyes están en el segundo escalón. La constitución política, recuerden, la hace la asamblea, que es una asamblea constituyente, que es una asamblea muy especial, que se hace en ciertos momentos. ¿Se acuerdan que en el 90 teníamos una asamblea constituyente? Y se hizo la constitución, que es la constitución del 91. Se disuelve la asamblea y queda escrita la constitución. A partir de ese momento, el Congreso de la República empieza a generar las leyes para reglamentar la Constitución. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Eso quiere decir que ninguna ley puede ir en contravía de la Constitución. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para estar seguros de que ninguna ley va en contravía de la Constitución? ¿Qué mecanismo utilizamos? Señor. Fíjense que no son preguntas de medicina, estas son preguntas casi que de cultura general, es lo que sale en la televisión. Dime. Pero ¿qué mecanismo regula eso? ¿Qué mecanismo hace que las leyes no vayan en contravía de la Constitución? No, casi. Bueno, o sea, voy entonces a responder. ¿Sí? Bien, la Corte Constitucional. ¿Listo? Entonces, cuando en televisión ustedes escuchan cuando está la discusión de que salió una ley y que la Corte está decidiendo si se apega o no se apega a la Constitución. Cuando no se apega a la Constitución se declara inexequible y no es válida desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este triángulo que ustedes están observando, ustedes aquí en la sala y las personas que están a distancia también lo están viendo, ustedes pueden observar que de este lado aparece la normatividad, pero del otro lado, de este lado, en este caso para mí sería lado derecho de la figura, ¿sí? En el lado derecho de la figura, observen el izquierdo para mí, fíjense que aparece el control constitucional. Esto es lo que hace la Corte Constitucional, ¿sí? La Corte Constitucional mira que las leyes estén apegadas a la Constitución. Pero la Constitución, además del texto que se escribió en la Asamblea, tenemos que tener en cuenta dos elementos adicionales, que son los tratados internacionales y las modificaciones de la Constitución, que se llaman actos legislativos. ¿Vale? Entonces, cuando modificamos la Constitución, el Congreso expide un acto legislativo. Y cuando firmamos un tratado internacional, ese tratado internacional se incorpora a la Constitución. La Corte tiene en cuenta esos tres elementos: la Constitución, los actos legislativos y los tratados internacionales ratificados, y sobre esos elementos que se llaman bloque de constitucionalidad, sobre esos elementos se verifica que las leyes correspondan con ese bloque de constitucionalidad. ¿Listo? Muy bien. Lo digo mirando la pantalla. Esto que está aquí es el bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución política, los tratados internacionales y los actos legislativos. ¿De acuerdo? Las leyes, que son las que aparecen acá, en el segundo escalón, digamos, son las que expide el Congreso. Y las leyes, a su vez, tienen tres niveles, ¿sí? Tienen una jerarquía. Las más importantes son las leyes estatutarias, luego las orgánicas y luego las ordinarias. Bien, entonces, esta es una pregunta que hacemos en clase, entonces seguramente los egresados la pueden responder sin inconveniente, pero de todas formas hagamos el ejercicio por si acaso. Si las leyes estatutarias son las más importantes, luego las orgánicas y luego las ordinarias, en su opinión, entonces primero le voy a preguntar a los que no son egresados, en su opinión, la ley 100, ¿a cuál de esas tres categorías pertenece? Entonces, en tu opinión, la ley 100 es estatutaria, orgánica u ordinaria.
Es una opción de 3, es fácil. Estatutaria. Estatutaria porque las anteriores son Obviamente. Estatutaria. Listo. Ahora sí los egresados. Entonces, egresada. ordinaria. Muy bien. Ordinaria. La ley 100 es ordinaria. Entonces, ese es un ejemplo. Ese ejemplo me sirve es para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Observen. En la Constitución se establece que nuestro país es un Estado social de derecho. Así que lo más importante es definir esos derechos y esos derechos conforman los estatutos de nuestra nación. Así que las leyes estatutarias son aquellas que reglamentan o delimitan nuestros derechos. En salud hay una ley estatutaria. La ley estatutaria en salud, que es la número 1751 del 2015. Esa es la estatutaria. La ley 100 de lo que trata es de un asunto ordinario, la prestación de un servicio. ¿Listo? La prestación del servicio de atención en caso de enfermedad es tan ordinario como la prestación del transporte público o la prestación del servicio de telecomunicaciones. ¿Sí me explico? Eso no tiene nada de especial. Lo que tiene especial son las leyes estatutarias porque hablan de derechos, y eso es muy importante, y las leyes orgánicas, que son las segundas en importancia. Esas leyes definen los órganos de funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la ley orgánica en salud es una ley que establece qué tiene que hacer la nación, qué tiene que hacer los departamentos, los distritos y los municipios. Y las EPS no, las EPS son un prestador. Quiero decir, un operador particular, ¿sí? Pero no es una autoridad sanitaria. Las leyes orgánicas establecen lo que hace es el Estado. Bien, en este caso es la ley 715 del año 2001. Esa ley es la que establece qué tiene que hacer la nación, el departamento, el distrito, el municipio, ¿de acuerdo? Luego que establece eso, viene una ley ordinaria y la ley ordinaria define qué tienen que hacer los operadores, las entidades que están prestando estos servicios de atención, el aseguramiento, la prestación del servicio, los riesgos laborales, etc. ¿Sí queda más o menos clara la diferencia? ¿En qué consiste la confusión? La confusión se debe a que nosotros lo hicimos al revés, cronológicamente hablando. Primero sacamos la ordinaria, luego sacamos la orgánica y por último sacamos la estatutaria. ¿Vale? Entonces por eso uno supone que la ley 100 es muy importante y no, lo que pasa es que primero definimos cómo vamos a prestar el servicio y luego definimos lo demás. ¿Bien? Ok. ¿Qué importancia tiene este triángulo, esta pirámide antes de continuar? La importancia es la siguiente. Una norma inferior no puede ir en contravía de una norma superior. ¿Otra vez? Una norma inferior no puede ir en contravía de una norma jerárquicamente superior. Entonces, si yo saco la ley estatutaria, y la ley estatutaria está aquí, ¿cierto? La ley estatutaria en salud estaría aquí, y tengo una ley ordinaria que es la ley 100, si la ley 100 entra en conflicto con la ley estatutaria, la ley 100 tiene que ser modificada porque una ley inferior no puede ir en contravía de una ley superior. Esa es la importancia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Listo. Ahora, una vez tenemos ya las leyes estatutarias, orgánicas, ordinarias, ¿sí? Fíjense que hasta aquí es la rama legislativa del poder público. Eso es del bachillerato, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. Y la rama legislativa del poder público, que es el Congreso, en Colombia el Congreso es bicameral, quiere decir que tiene dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Senado, asuntos nacionales, Cámara de Representantes, asuntos regionales. ¿Sí? Entonces, ahí el Congreso de la República expide las leyes, pero después, para que las leyes se conviertan en realidad, se necesita que la rama ejecutiva del poder público la reglamente.
¿Sí saben cuál es la rama ejecutiva del poder público? Por supuesto. Y tenemos el presidente, gobernadores y los alcaldes, quienes delegan en sus ministros y secretarios de salud respectivamente los temas más importantes, entre ellos el tema de salud. ¿Por qué hago esa aclaración? La autoridad sanitaria es el presidente, el gobernador y el alcalde, porque es el que los ciudadanos elegimos por voto. Ellos nombran a unas personas que les ayuden. Por eso el ministro cambia cada vez que quiere el presidente. Pero el presidente no podemos cambiarlo cada vez que queremos, porque se elige por un mecanismo democrático. ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Listo? Muy bien. Entonces, el presidente expide unas normas que son los decretos. Decretos con fuerza de ley, que son unos decretos muy especiales, y los decretos. Luego de eso están otras entidades. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que desde hace algunos años ya no opera, pero que expide acuerdos. Luego de los acuerdos está el Ministerio de Salud y Protección Social, el ministro expide resoluciones, y por debajo del ministro está el Superintendente Nacional de Salud, que expide circulares. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Es muy sencillo. Ok, la regla es: una norma inferior no puede modificar, no puede ir en contravía de una norma superior. O sea que si el superintendente expide una circular, esta circular no puede ir en contravía de ninguna de las normas que estén por encima. Hagamos un ejercicio práctico, a ver si ya podemos aplicar esto y ya cerramos este punto. La Clínica Colombia expide una norma, ¿cierto? Una norma interna, una política de la clínica. Esa política de la clínica, la política institucional de la Clínica Colombia, ¿en qué nivel está? ¿Dónde queda ubicada dentro de este esquema normativo? Entonces, este es el nivel nacional. Aquí está la Superintendencia Nacional de Salud. De aquí para abajo viene el nivel territorial. Entonces, por ejemplo, ordenanzas en el caso de las asambleas departamentales o resoluciones en el caso de los consejos, etcétera, ¿sí? O sea, esto viene de aquí para abajo. Entonces, para llegar a la Clínica Colombia, más o menos estaríamos como aquí, donde tengo el marcador. ¿Vale? Si la Clínica Colombia saca una norma acá, esta norma no puede ir en contravía de ninguna de las normas que están por encima de ellas. Así es como funciona. Entonces yo no tengo que conocer todas estas normas, porque si yo conozco las primeras y sé que la norma que sacó la clínica va en contravía de un decreto, de una ley, de la Constitución, pues esa norma no puede ser desde el punto de vista jurídico, no puede ser vigente, no puede ser viable. ¿Listo? Y así es como funciona. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi trabajo como médico y me dicen hay que hacer tal cosa porque salió una resolución. Ah, ok. La siguiente pregunta es, ¿y quién expide la resolución? Porque la resolución la puede expedir el ministro de Salud en el nivel nacional, pero las puede expedir la Secretaría de Salud en el nivel territorial. ¿Ven? Que salió la circular. Ok, perfecto. Esta circular, ¿quién la expide? ¿Vale? Ah, y hay que hacerlo. Perfecto. Yo leo la circular y digo, pero esta circular me parece que está en contravía de lo que establece otra norma. Si está en contravía, no se puede aplicar esta norma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Así es un poco cómo funciona. Bien. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Más o menos claro el tema? Listo. Perfecto. Vamos a hacer entonces ahora lo siguiente. Para adentrarnos en la estructura y el funcionamiento del sistema colombiano, ¿sí? Voy a plantearles un video, ¿sí? Como de resumen, y luego trabajamos sobre un texto intentando como compilar un poco mejor
algunos detalles, a ver si lo podemos resolver de una forma rápida y concisa. Bueno, las personas que están conectadas pueden hacerme preguntas, o sea, si ellos tienen alguna pregunta, ¿usted me avisa? Pueden preguntar, yo les transmito las preguntas. Ah, perfecto, listo. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, me avisa. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un video que dura unos 15 minutos y ya continuaríamos la discusión a partir de los contenidos que el video nos presenta. Bueno, estructura y funcionamiento del sistema de salud colombiano como contexto para comprender las raíces del modo de atender a los usuarios que distingue a la Organización Sanitas Internacional. Empecemos por diferenciar entre el sistema de salud y el sector salud. Habitualmente se utilizan como términos intercambiables, pero no son sinónimos. El sistema de salud es un esfuerzo de la sociedad que incluye todas las acciones de las personas, las comunidades y organizaciones sobre el ambiente y el comportamiento que afectan la salud, mientras que el sector salud es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones que brindan bienes y servicios para prevenir y manejar las enfermedades. Dicho de otra manera, brindar servicios de atención a las enfermedades de las personas es una parte de lo que hace el sector salud y a su vez el sector salud es solo una parte del sistema de salud. Por eso, en el sistema de salud el cuidado informal que brindan las poblaciones y las acciones de sectores distintos al sector salud son invaluables, mientras que en el sector salud difícilmente son tenidas en cuenta. El sector salud en Colombia, según datos de la Superintendencia Financiera, maneja recursos por 40 billones de pesos anuales. 72% de esos recursos son de origen público, recogidos por el gobierno mediante cotizaciones e impuestos. Los rubros más importantes del sector son la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud con 23 billones, el gasto privado en medicamentos, las cirugías estéticas y la consulta médica particular que alcanzan 5.7 billones. Y en el tercer rubro encontramos planes voluntarios de salud que incluyen medicina prepagada, planes complementarios, pólizas y ambulancias. Todo esto por un valor de 2.6 billones de pesos. Para hacer esta presentación del sector salud en Colombia, voy a recurrir a un concepto que se encuentra en el contenido virtual. Se trata de las funciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para comprender los sistemas de salud del mundo. Esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud incluye dos elementos fundamentales: las entidades y la población. Las entidades se distribuyen en las siguientes funciones: la rectoría, la fiscalización, el financiamiento, la intermediación, la prestación de servicios y la generación de recursos. Como ustedes pueden observar en la gráfica, estas funciones que acabo de mencionar son responsabilidades que asumen diferentes organizaciones. La diferencia fundamental entre los sistemas de salud de diferentes países es la manera como distribuyen estas funciones entre las organizaciones que conforman el sistema de salud. En el caso colombiano, las organizaciones encargadas de la rectoría son el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social a nivel nacional, y las entidades territoriales, gobernaciones, distritos y municipios en el nivel subnacional y local. Estas entidades encargadas de la rectoría se complementan con las entidades de vigilancia y control, debido a que las entidades encargadas de la rectoría elaboran normas, y las entidades responsables de la vigilancia y el control verifican que esas normas se cumplan. En relación con el financiamiento, es importante mencionar los fondos que manejan los recursos. Vamos a mencionar los dos más importantes. El Fondo de Solidaridad y Garantía, o FOSIGA, que es un fondo único, y los fondos territoriales de salud, que es un fondo múltiple. Existe un fondo territorial para cada una de las 1.136 entidades territoriales en Colombia. Estos fondos son cuentas bancarias manejadas por el Ministerio de Salud y las entidades territoriales respectivamente. La intermediación en el sector salud está a cargo de las entidades promotoras de salud o EPS, mientras que la prestación de servicios se realiza en las instituciones prestadoras de servicios de salud denominadas IPS. Cuando las IPS son públicas, se denominan empresas sociales del Estado o ESES. Además, en la generación de recursos se involucran diferentes entidades. Están las universidades,
las empresas de infraestructura, de insumos y equipos médicos, las compañías farmacéuticas y los desarrolladores de software. Esta arquitectura del sector salud se denomina modelo de gestión del sector y está bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Salud y Protección Social. Para resumir, la estructura del sector salud en Colombia está conformada por entidades especializadas, cada una en el marco de sus responsabilidades, que actuando en conjunto deberían lograr los objetivos del sector. En el siguiente gráfico se puede observar la manera como interactúan las entidades mencionadas anteriormente. Es importante mencionar que en Colombia la población se incorpora al Sistema General de Seguridad Social mediante el pago de cotizaciones obligatorias, cuando es del régimen contributivo, o como receptora de subsidios gubernamentales si se trata del régimen subsidiado. La contribución obligatoria es del 12.5% de los ingresos laborales, pero en el caso de los trabajadores asalariados, eso quiere decir formalmente contratados o dependientes, su aporte debe ser solo del 4%, mientras que los trabajadores independientes aportarán la totalidad del 12.5% de su ingreso. El aporte del empleador se hace mediante un impuesto que grava con el 8% la utilidad de las empresas. Ese impuesto se denomina Impuesto sobre la Renta para la Equidad, o CRE, y del 8% recaudado se destina el 4.4% para la seguridad social en salud. Para financiar a la población sin capacidad de pago, existen otras fuentes de financiamiento basadas en impuestos nacionales y locales, incluyendo aportes obligatorios de solidaridad a cargo de la población con capacidad de pago. En el caso del régimen contributivo, la suma del dinero recogido por las cotizaciones de todos los colombianos y el pago de impuesto CRE que hacen las empresas va a un gran fondo llamado FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantía, desde el cual se captan, mancomunan y distribuyen los recursos a las entidades promotoras de salud, teniendo en cuenta la cantidad de afiliados. La suma de dinero que recibe una entidad promotora de salud por cada afiliado se denomina unidad de pago por capitación o UPC y corresponde a 740.000 pesos anuales, más o menos 62.000 pesos al mes, para cada uno de sus afiliados para el régimen contributivo, o 670.000 pesos anuales para el régimen subsidiado. Eso corresponde a unos 56.000 pesos mensuales para las personas sin capacidad de pago. El valor de la unidad de pago por capitación se ajusta según la edad, el género y la localización geográfica de cada persona, alcanzando valores cercanos a los 4 millones de pesos para un adulto mayor que vive en una zona alejada, o tan bajos como valores de 237.000 pesos para un joven de 15 a 18 años en una ciudad no priorizada. Además, las entidades promotoras de salud reciben una unidad de pago por capitación adicional para actividades preventivas, por un valor de 23.000 pesos anuales, únicamente para el régimen contributivo. Estas pautas, definidas por el gobierno colombiano, corresponden al modo de financiar e incentivar el funcionamiento del sector salud, buscando aumentar la cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto se denomina modelo de financiamiento, que en el caso colombiano corresponde a un seguro obligatorio con un contrato entre aseguradores y prestadores. Con este dinero enviado por el Fondo de Solidaridad y Garantía a cada una de las entidades promotoras de salud en forma de unidades de pago por capitación, las entidades promotoras de salud organizan una manera de atender a esa población afiliada, denominada modelo de atención, que se refleja en la organización y contratación de un conjunto de instituciones prestadoras de servicios. Las modalidades de contratación utilizadas por las entidades promotoras de salud al momento de contratar a las instituciones prestadoras de servicios generan diferentes incentivos. Incentivos que inciden en las decisiones relacionadas con la prestación de los servicios de salud, que se conocen como modelo de prestación de servicios de cada una de estas IPS.
en el marco de los planes de beneficios definidos por el Gobierno Nacional. Los planes de beneficios son: Plan de beneficios con cargo a la unidad de pago por capitación, Plan de salud pública e intervenciones colectivas, atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos, atención inicial de urgencias y planes voluntarios de salud. El modelo de prestación de la institución prestadora de servicios se materializa en las decisiones de adquirir insumos, tecnologías, infraestructura y talento humano. Todos estos bienes y servicios que son comprados a las organizaciones generadoras de recursos. El modelo de prestación de servicios de la institución prestadora de servicios en salud, que se expresa en los recursos adquiridos por estas IPS, sumado a la forma de remuneración del talento humano, incide en la manera como el usuario percibe la calidad del servicio. La información generada por las instituciones prestadoras de servicio al entrar en contacto con los usuarios y brindar las intervenciones contenidas en los planes de beneficios fluye a las demás entidades del sector con diferentes grados de oportunidad y calidad. Esto como insumo para tomar decisiones. En síntesis, el funcionamiento del sector salud colombiano requiere el flujo de normas, recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos, así como información confiable y oportuna para que las entidades del sector puedan cumplir sus responsabilidades. Sin embargo, es crucial que existan modelos de gestión, financiamiento, atención y prestación que faciliten el logro de los objetivos del sector. Espero que este breve resumen haya sido de utilidad para refrescar y precisar algunos detalles de la estructura y el funcionamiento del sector salud en Colombia. ¿Queda claro el concepto de unidad de pago por capitación? Porque es esencial para nuestro sistema. Hay personas, ¿cierto?, que llegan y le dicen a la secretaria: es que yo pago tanto de cotización, me tienen que atender. Y es incorrecto, porque usted le paga la cotización al gobierno. El ADRES, que es la Agencia de Recursos de Seguridad Social, que es la agencia que maneja hoy los fondos, ¿sí? FOSIGA son cuentas en un banco. Antes las manejaba el ministerio, ahora crearon una entidad especial para manejar esa plata que se llama ADRES, que queda ahí en la 26. Entonces, hoy esa entidad es quien le hace los giros a la EPS. O sea, lo que yo pago de cotización no le llega a la EPS. Ese punto es claro, porque ese punto es importante. Eso marca mucho la diferencia de nuestro sistema. Le llega a ADRES, ¿cierto? Y ADRES lo distribuye a las EPS. Pero el concepto de FOSIGA sigue existiendo, ¿o ya no? Es mejor, sí, claro, es mejor referirnos a ADRES, ¿sí?, que es el nombre de la entidad, porque FOSIGA son como las cuentas en los bancos, ¿vale? Entonces es mejor referirnos a ADRES, ¿sí? Porque, exacto, ADRES es la entidad. Entonces, claro, la entidad se vuelve protagónica y ya el fondo pues pierde protagonismo, ¿vale? Bueno, pero lo que deseo decir es importante, porque la unidad de pago por capitación hace algo que los otros países no han podido resolver, y es que en Colombia, si yo soy el dueño de Colsanitas y gano mucho dinero, o soy el vigilante y gano poquito, la EPS recibe exactamente la misma cantidad de dinero por cualquiera de los dos. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en mente. Y eso hace que la EPS no le interese rechazar a la persona que gana menos. Los otros países no tienen eso. Entonces, en los otros países, a las personas pobres que no tienen suficiente capacidad de pago, las rechazan y no las incluyen dentro del aseguramiento, y por eso tienen problemas de cobertura. Bien, entonces eso es una cosa que el sistema colombiano resuelve. Segunda cosa, tengan en cuenta que la UPC varía. Estamos hablando de un valor promedio, pero varía dependiendo de la edad, dependiendo del género y dependiendo del lugar de residencia de la persona. ¿Por qué? Porque el costo
La frecuencia de utilizar los servicios, el costo de brindarle esos servicios varía según esas tres variables. Entonces, si es un niño o es un adulto mayor, utiliza más servicios. Por eso ahí les puse la tabla completa para que la vean, porque ahí en el video pasa muy rápido. Si ustedes ven la tabla con los valores de unidad de pago por capitación, van a ver que por un adulto mayor la UPC es mucho más alta. Por un hombre en edad laboral es mucho más baja. Y los hombres somos los que más aportamos. ¿Por qué? Porque utilizamos menos servicios de salud. Entonces la UPC está calculada según la frecuencia de uso del servicio, no según la cotización. ¿Está dónde? Ah, bueno, no sé. Ahí está calculada así. Si cambia eso, pues tendremos entonces que cambiar el valor de la UPC. Así es. Muy bien. ¿Ese concepto entonces queda claro? Perfecto. Si les parece, quiero entonces entrar a otra parte para aprovechar este último segmento que nos queda. Algunas preguntas, ¿sí? Hacer como un pequeño simulacro. Y estas preguntas, la idea es que ustedes me ayuden a responderlas y vamos discutiendo un poquito la respuesta y así revisamos algunos temas como rápidamente. ¿Les parece bien? Listo. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda a leer? La normatividad vigente en Colombia que le da a la salud el estatus de derecho fundamental es la... Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? La del 2015, pero no me acuerdo. 2015. Es como la 1754, 1744. Ok, bueno, listo, veamos las alternativas. Entonces, ahí tenemos ya 4 opciones. 1751-2015, muy bien. Por supuesto, ya nosotros tenemos muy claro que la ley estatutaria es la que establece el derecho a la salud, ¿sí? Derechos, ley estatutaria. Muy bien, esa ya la resolvimos, perfecto. De todas formas, para que ustedes sepan, la primera, la A, la ley 1438 es una ley que reforma el sistema de salud, establece la atención primaria como eje de nuestro sistema, por ejemplo. La ley 1122, que es la primera reforma que se le hace al sistema, de esa reforma, la ley 100. La ley 1751, que es la que ustedes respondieron, y la ley 1616 del 2013, que es una ley de salud mental, es una ley, digamos, que habla de otro tema. Bueno, listo. Siguiente pregunta. Muy bien, ¿quién me ayuda con esa? ¿Cuál es el nombre que recibe la codificación universal de diagnósticos, motivos de consulta, hallazgos anormales y causas de lesiones o enfermedades? CIE 10, me dicen por acá. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ustedes? Sí, CIE 10, sí, ok. Bueno, ya, ¿cierto? Ya que estamos ahí, ¿no? Pues subámonos a ese bus, porque ¿qué más? Ok. Bueno, entonces, ¿la A qué es? Una clasificación de enfermedades mentales. Muy bien, salud mental, perfecto. La B, que es la 10ª versión de la clasificación internacional de enfermedades. ¿La C qué es? Clasificación internacional. ¿No la habían escuchado? Listo, pues hacemos las alternativas. Fíjense, esa es la clasificación de funcionalidad, pero la variación para infantes y adolescentes, ¿sí? La CIF. Y luego tenemos la última opción, que son intervenciones específicamente para atención primaria. Bueno, listo. Entonces la respuesta correcta es la CIE 10, por supuesto. Está interrogado hasta el 2019 por un motivo. Recuerden que OMS ya anunció la CIE 11. Así que estamos esperando en qué momento se empieza la implementación, para que lo tengan como en mente. Perfecto. ¿Sigamos? Bueno, ¿quién me ayuda a leerla, por favor? La codificación vigente en Colombia para los procedimientos e intervenciones en salud recibe el nombre de... Ok, ¿alguien sabe? Los CUPS, muy bien. ¿Qué significa CUPS? Código único de... Pasemos a la siguiente. Código único de procedimientos en salud. Veamos los distractores. Si quieres, pasemos a la siguiente. Miren los distractores. Entonces, CUPS, que es la respuesta. La B, RETUS, que es el registro de talento humano de salud.
Luego REPS, que es el registro especial de los prestadores, ahí es donde uno se habilita y eso y aparece en ese registro. Y MIPRES, que es el que ustedes ya conocen para hacer la prescripción. Bueno. ¿Vale? Ok, listo. Pasemos entonces a la siguiente. Bueno. ¿Quién me ayuda con esta? En Colombia el Código de Ética Médica o Lex Artis fue concebido legalmente a través de... Es una ley que salió en el 81. Es una ley que salió en el 81, muy bien. ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Ni idea? ¿Su respuesta ni idea? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No sabemos? Listo. Pongamos las opciones entonces. La ley ordinaria 23 del 81. Muy bien, la ley de ética médica es la ley 23 de 1981. Perfecto. ¿Listo? Ahora, observen. ¿Se la van a cambiar? ¿O hay algo? Están, así es, periódicamente hay algún proyecto para reformarla y tal, bueno, pero tenemos que esperar hasta que ese proyecto se concrete y se derogue esta ley, salga una nueva. Hasta entonces, pues esta estará vigente. Observen que aquí aparece un detalle que estaba en la pirámide de Kelsen, que yo no profundicé en ello, entonces voy a aprovechar para mencionarlo, que es lo de las sentencias, ¿sí? Si quieren pasemos los distractores, por favor. Ustedes se dan cuenta acá, por supuesto que la ley ordinaria, la ley 23 es la respuesta, pero observen cómo esta es la resolución de investigación biomédica, ¿sí? Se relaciona con la ética médica, pero lo importante son estas. Esto, cuando dice sentencia, es la Corte Constitucional, cuando saca sus sentencias, también tiene jerarquías. Está la sentencia T, que son sentencias de tutela, la sentencia de unificación, que es sentencia SU, y la sentencia constitucional, que es la C. La C es la más alta. ¿Listo? ¿Vale? Para que lo tengan. Nosotros no miramos tanto las sentencias, así que para ustedes es como un detalle, pero para que sepan, ¿sí? Aquí lo que dice es que esta sentencia es una sentencia de tutela y esta es una sentencia constitucional. ¿Listo? Sí, desde el punto de vista normativo, sí. Esta sentencia C es la sentencia que regula la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que esta es una sentencia que reglamentó o resolvió algunas tutelas para el tema de eutanasia. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien. Listo, sigamos. Bueno. ¿Quién me ayuda a leer esa, por favor? ¿Pero qué? Según el modelo integral de la atención en salud, el curso de vida comprendido entre los 6 y los 11 años recibe el nombre de niñez. Niñez, dicen por acá. Pues niñez, cierto, obvio, ¿no? O sea, ¿cómo se puede creer? Wow. Listo, veamos los distractores. Entonces, las opciones son estas. Primera Hacemos. infancia. Uy, beca. Primera infancia son los niños más pequeños. ¿Por qué es importante esta pregunta? Recuerden que el tema de infancia en Colombia no es un tema que maneja el sector salud. Es un tema que maneja la Presidencia de la República. Siempre las políticas de infancia son unas políticas superiores, ¿sí? Intersectoriales, manejadas por consejeros del presidente y muy especialmente de la primera dama. ¿Sí? Las primeras damas en Colombia asumen de una forma, digamos, personal los temas de infancia, los temas de niñez, y eso le da mucho respaldo a estas políticas. Bueno, se los digo es porque no estamos hablando, insisto, solo de salud, sino que son políticas transversales, porque son políticas muy fuertes que tienen muchos recursos. Siempre recuerden que ICBF es una entidad y un sector mucho más grande que el sector salud. ¿Listo? O sea, porque a veces no tenemos esa proporción en cuenta, entonces, para que lo sepan. ICBF es mucho más grande que el Ministerio de Salud. ¿Bien? Ok. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí ya nos pusimos más serios. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Cuál es el nombre del indicador sintético que describe la relación entre la carga y la
y la cantidad y calidad de la vida de las personas. Calidad de vida. Calidad de vida, dicen por acá. ¿Cuál es el indicador sintético? Indicador sintético, sí. Opciones. Bueno, veamos las opciones. Ok, No, la respuesta. listo, pasemos a la siguiente. Entonces, esto, cuando ustedes leen los informes, aparecen estas siglas, ¿sí? Es importante recordar qué significan. Entonces, por ejemplo, esta, avisas, son los años de vida saludables perdidos. La B, que son, ustedes los conocen como QALYs, ¿sí? Los QALYs o ABAC son años de vida ajustados por calidad. Lo que pasa es que QALY es en inglés, ABAC es en español. Estos, que son los ABAT con D, son ajustados pero por discapacidad. Esa es la diferencia. Ajustados por calidad, ajustados por discapacidad. Y estos son los años de vida potencialmente perdidos. Son siglas que se utilizan en los informes epidemiológicos para hacer las estimaciones de la morbilidad y la mortalidad en una población. Entonces solamente es como para que tengan presente la sigla en caso de que la requieran. De que la requieran, uno, por supuesto ustedes se preparan para el examen, pero la idea es que uno se prepara para la vida, para ejercer, para ser un médico competente, ¿cierto? Por supuesto. Pasemos a la siguiente. Bueno, y además pasar el examen. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes encuestas es utilizada en Colombia primordialmente para identificar las prácticas de salud sexual y reproductiva ¿De la población? ¿Cuál es? ¿Sí? Ustedes saben que hay encuestas, hacemos encuestas poblacionales para obtener información. Hay de diferentes temas, ¿cierto? De nutrición, de salud sexual. No lo sabemos. Ok. ¿Por qué es importante? Porque si yo necesito información relacionada con este tema, tengo que ir a buscar la encuesta. Y si no sé el nombre, pues es más difícil encontrarla. ¿Listo? Veamos las opciones. ¿Así? ¿Más fácil? No, todavía no. Bueno, entonces veamos la respuesta. Entonces, esta es Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ¿sí? Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que esta es la que hace Profamilia, y esta es la Encuesta Nacional de Salud Mental. Por si acaso, recuerden que Profamilia es una entidad privada, ¿no? ¿Y qué? Perdóname. Porque lo hace Porque aunque Profamilia es una entidad privada desde hace muchos años, ha asumido una serie de temas que son relevantes para el país. ¿Sí me explico? Entonces ellos hacen la encuesta y buscan financiamiento. El gobierno, otras entidades los financian, pero ellos han liderado ese tema hace muchos años. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la siguiente, señor. Sexual en salud, hablamos de qué edades, que no tengan compromiso legal. Regálame la Pues digamos que en este punto, para mí lo importante es qué edades incluyó la encuesta. ¿Cierto? Cuando Profamilia hizo la encuesta, pues determinó unos rangos de edad. En esos rangos de edad es que voy a obtener la información. ¿Sí me explico? ¿Vale? Ok. Las estadísticas para buscar. Sí, esos son libros que vienen con un montón de datos. Y entonces si yo necesito buscar algunas cosas, pues voy a la encuesta y ahí aparece la información que necesito. O sea, en ese sentido, pues no vale la pena que demos la discusión. Es uno va allá y mira, pues si lo hicieron de este rango a este rango, pues esa es la información que tienes. ¿Sí me explico? ¿Vale? Ok. Listo, ahora sí, pasemos. Muy bien. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Un paciente que presenta cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma después de la administración de una vacuna y que posiblemente esté relacionado con el proceso de vacunación, debe considerarse como un caso sospechoso de ¿Cuál sería para ustedes la respuesta? Bueno, una reacción adversa, ok. ¿Y eso tiene algún nombre? Es importante el nombre porque el protocolo de vigilancia, ¿cierto? La ficha de notificación, etcétera, viene con ese nombre. Por ahí es, muy bien, listo, pasemos las opciones.
¿Cuál sería? Espere, un evento. Evento transmitido. La C. ¿La C? No, la C no es alimentaria. Ah, bueno, la C es alimentaria, ok. Es la D, dicen por acá que es la D. ETB, ¿sí? Sí. ¿Sí? Claro, no, por supuesto. Listo, regálame las opciones. Entonces, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunizaciones. Es AVI. Ah, bueno, ese es el nombre que el Instituto Nacional de Salud le puso al protocolo. Entonces, ¿dónde encuentra qué? En el Instituto Nacional de Salud, cuando le puso el nombre al protocolo, lo llamó así. ¿Listo? No, o sea, para estudiar, o sea, para leerla. O sea, no hay una... En el Instituto Nacional de Salud descargas el protocolo de manejo de SAVI y ahí aparece cómo se maneja, cómo se notifica, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Claro. Y por eso es que es importante saber cómo se llama, porque si no, no encuentras el protocolo. ¿Vale? Listo. Entonces, ya esta es la respuesta. Esto es enfermedad similar a influenza, infección respiratoria aguda grave, que es otro protocolo. ¿Sí? Bien. Enfermedades transmitidas por alimentos, muy bien. Y enfermedades transmitidas por vectores. Claro, malaria, ETB. ¿Ven? Exactamente. Todas son protocolos de notificación obligatoria para el Instituto Nacional de Salud. ¿Bien? Listo, pasemos a la siguiente. Bueno. Algunas enfermedades consideradas previamente controladas, eliminadas o erradicadas que hoy en día presentan un constante aumento en el número de casos se denominan en conjunto enfermedades reemergentes. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes condiciones no es clasificada como enfermedad reemergente en el continente? ¿Qué opciones hay? Listo, veamos las opciones. ¿Cuál no? ¿Cuál no? Hepatitis A. Por acá dicen hepatitis A. ¿Tú dices cuál? O sea, yo creía que había cólera. ¿Cólera? Hepatitis A. Malaria. Hepatitis A. Malaria. Ok, listo. Veamos las opciones. Bueno, digamos que aquí lo interesante es, fíjense el tipo de pregunta. Si ven que la pregunta, claro, la pregunta trae la definición, o sea, no me está pidiendo que yo sepa la definición. Me pide que aplique la definición y luego me preguntan lo que no aplica. ¿De acuerdo? Entonces, más interesante que la respuesta es, miren la estructura de este tipo de preguntas. Fíjense que es una pregunta que hay que leer con mucho cuidado, que hay que pensar bien. No me pide memoria, ¿sí? Me pide análisis, que yo me siente y revise con mucho cuidado lo que dice la pregunta. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ok, bien. ¿Y esta? ¿Cuál de las siguientes patologías fue considerada en 2009 como un evento de interés en salud pública internacional por la vía de alerta y respuesta ante brotes epidémicos? Esa es la sigla de esa red en inglés. Zika. Zika, dicen por acá. Ébola. Ébola, dicen por acá ébola. H1N1. H1N1. Veamos las opciones. Sí, H1N1. Ok, entonces algunos se van por C. Influenza H1N1. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ¿Hubiese sido sí. otra fecha? ¿Tú ¿Hubiese sí? sido ébola? ¿Cómo? Si hubiese sido, no sé, otra fecha, ¿hubiese sido ébola? Tendríamos que mirar si ébola fue declarada una emergencia en este continente. Sí, esa es la pregunta. Fíjate que la pregunta va en ese sentido. Veamos la respuesta. Muy bien, claro. En 2009 tuvimos la pandemia de influenza por H1N1 que arranca en México. Y por eso se decreta una alerta temprana en todo el continente. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo? Sí, claro. Y eso periódicamente tenemos alertas, claro.
Sí. Sí, en Cali y en Cúcuta hubo 2 casos de muerte. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿vale? Bueno, perfecto. La siguiente. Bueno, esta sí es cultura general, esta es muy sencilla. Muy sencilla. ¿Quién me ayuda a leerla? El Día del Médico se celebra en el continente americano el 3 de diciembre de cada año en honor al doctor Carlos Juan Gile, quien describió el mecanismo de transmisión de la... ¿Del dengue o de una enfermedad de esa? No una de esas, ¿no? O sea, una de esas. Sí, es Ah, ok. Ok, bueno, no, una de que esas. es malaria dengue. Malario dengue, listo. Yo no sé cuál es. ¿Tú no sabes por acá? ¿Cuál? Es de mosquito. ¿vale? Transmitidas por vectores, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, el día del médico en el que todos nos vamos a la fiesta de la, ¿cierto? La fiesta de la organización, se hace por esto. ¿Sí? Entonces uno va allá a tomar vino y no recuerda cuál es el motivo de la celebración. Entonces, pasamos a la siguiente. Como ustedes saben, Ahí está. Por eso sí es una de Victoria, no sé cuál es. por eso, una de esas. Una de esas. Listo. Las respuestas. Fiebre amarilla. Bueno. Ay, dengue y fiebre amarilla. Pues claro, es lo mismo. Listo, pasemos a la siguiente. Bueno, La ley 1335 del 2009 contempla el control a la comercialización y consumo de alcohol. Ah, no, porque es alcohol, ¿no? Gaseosas y azúcar. Gaseosa. Azucaradas, Bebidas azucaradas. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, opciones. salió 19. ¿Listo? Bebidas azucaradas, o marihuana, me dice. No, es Ley 13 no, tabaco no. Uy, ese está difícil. No, ni idea. O Eso está tabaco difícil. Bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas. Listo, veamos las respuestas. La ley antitabaco. ¿Listo? Cuando empezaron a aplicar. Entonces, para que lo tengan en mente, desde el 94 se regula el consumo de alcohol. ¿Listo? Desde hace muchos años se regula el consumo de alcohol. A partir del 2009 se regula tabaco. En el 2016 marihuana medicinal, que era lo que decía, pero tienen razón, esa es mucho más reciente. Y bebidas azucaradas, recuerden que el ministro no pudo sacar esa resolución. ¿Se acuerdan que hundieron ese proyecto en el Congreso? Bueno, bebidas azucaradas no tiene restricción. Listo, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿y este? El componente voluntario del sistema obligatorio de la calidad de la atención en salud es Ese es el porcentaje. O sea, es el 12.5%. No. Miren la respuesta, miren la pregunta, el perdón. componente voluntario. 4%, ¿no? Del sistema obligatorio de calidad de atención en salud. No está hablando ni de aseguramiento, ni... Entonces la pregunta es, ¿qué es el sistema obligatorio de garantía de calidad? ¿Qué es? Sí. Pues el sistema que establece la habilitación, ¿cierto? Cuando ustedes tienen sus consultorios tienen que habilitarlos. ¿Por qué? Porque hay un sistema obligatorio en calidad que tienen que cumplir. La pregunta va a ser en ese sentido. ¿Listo? Veamos las opciones. Rehabilitación, sistema de rehabilitación. La sistema de A, habilitación, ¿sí? Ok. Bueno, pero no les acabo de decir que habilitación es obligatorio y ahí está preguntando cuál es voluntario. Es el de acreditación. La acreditación es voluntaria, por eso unos se acreditan y otros no, pero todos se tienen que habilitar. Esa es la diferencia. O sea, fíjense, lo importante, lectura cuidadosa, ¿sí? Sí, así es. Y en el examen el problema es que después de un rato de uno estar leyendo uno se fatiga. ¿Sí? Pero nada, nos toca hacer el esfuerzo y tratar de mantener, ¿sí?, el desempeño. Bueno, yo creo que pasemos las respuestas.
por supuesto, Sistema Único de Acreditación. Ustedes ven que todos son componentes de calidad, pero son obligatorios. Solamente acreditación es voluntario. Listo, hasta luego. Buena tarde. ¿Ya? Ok. Bueno, gracias. Pasemos a la siguiente. Ya estamos como terminando, creo que nos faltan poquitas. ¿Sí? Ya estamos terminando. ¿Ya es la última? Ah, perfecto. Que llevan a que cuenten como menos de $2 estadounidenses al día para sobrevivir se denomina pobreza. Pobreza, dicen por acá. Perfecto. ¿Y qué opinan los demás? Ok. ¿No sabemos? No, ¿cuál es la razón? Bueno, veamos las opciones. Cuando gasto de fuera de bolsillo en salud es porque la traducción literal al inglés es así. ¿Sí me explico? Pero ¿y uno cuánto gasta diario en salud? O sea, porque pues, en teoría ahí hablan de por día. Gastos catastróficos, O sea, no sé. ¿Cuál es la definición de pobreza? Hablando de $2. Ahí la definición de pobreza son las personas que tienen menos de $2 para subsistir y al día. Indigencia es menos de $1. Bueno, entonces es el empobrecedor en salud. ¿O fuera del bolsillo? Listo. Pasemos. Hasta empobrecedor en salud. Porque te toca sacar para... Lo que quiere decir ahí es que si ustedes tienen que pagar una cuenta médica y esa cuenta médica hace que ustedes queden con menos de $2 al día para sobrevivir, pues entraron en la línea de pobreza, quedaron por debajo de la línea de pobreza por esa atención médica. Cosa que sucede a 100 millones de personas en el mundo por año. ¿Listo? Claro, eso es una tragedia, que por pagar la cuenta médica yo quede en una situación de pobreza. ¿Listo? ¿Y el gasto catastrófico? El gasto catastrófico es cuando debo pagar algo que es muy costoso, pero habitualmente el gasto catastrófico aplica es para el gobierno o el asegurador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando en Colombia decimos eventos catastróficos, nos referimos a enfermedades de alto costo o situaciones que generan que el sistema tenga que pagar mucho. El sistema, y aquí es la familia, y la familia sí es un gasto empobrecedor. El tercero, lo que sucede es que es la traducción literal de cómo se dice en inglés y funciona como un distractor, ¿sí? Pero el concepto correcto es gasto empobrecedor en salud. Bien, ¿dudas o preguntas? Con eso terminamos este ejercicio, dime. Es que en el examen había una pregunta, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero era que epidemiológicamente Colombia era un país pretransicional, transicional, doble carga, post-transicional. Sí, no sé. Pero Ok. Bueno, entonces ahí se está preguntando por la pirámide poblacional, ¿sí? Recuerden que la idea es la siguiente: las sociedades empiezan con una pirámide que es exacto, triangular. ¿Listo? Muchos niños van muriendo y al final quedan poquitos adultos mayores. Poquitos adultos mayores sobreviven, ¿de acuerdo? Listo. Eso quiere decir muchas enfermedades infecciosas y los niños nacen muchos y mueren muchos. Bien. A medida que pasa el tiempo, disminuye la natalidad, o sea, la base hace esto, pero también disminuyen las enfermedades transmisibles. Menos niños los cuidamos mejor. Entonces, esos niños llegan hasta una edad más avanzada, ¿sí? Y después, las personas empiezan a morir, pero por enfermedades crónicas. Entonces, hace una forma que es así. Esa es en transición. Y las poblaciones, cuando siguen envejeciendo, hay muchos adultos mayores y pocos niños. Entonces hacen un triángulo invertido. ¿Listo? Que las sociedades más avanzadas como Japón van hacia allá. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Entonces no recuerdo cómo quedó redactada la pregunta, pero eso es lo que se estaba preguntando.
Doble carga quiere decir carga por enfermedades transmisibles más carga por enfermedades no transmisibles. Claro, entonces aclaremos. Una cosa es transición demográfica, que es la pirámide, otra cosa es transición epidemiológica, que es donde entra el tema de las cargas. Los países desarrollados tienen pirámides transicionales o post-transicionales con carga por enfermedades crónicas no transmisibles. Los países menos desarrollados tienen pirámide triangular, o sea, pretransicional con carga por enfermedad transmisible. Los países como Colombia tienen pirámides transicionales, o sea, que están en la mitad, y doble carga porque tenemos enfermedades transmisibles más enfermedades no transmisibles. ¿Listo? No, por eso, no sé cómo quedó. Yo explico, claro, yo explico las opciones. Tendrías que mirar el detalle de cómo está formulada. Exacto, de las opciones. Ese es el sentido. Tenemos que mirar exactamente cómo quedó redactada porque puede ser eso. Puede ser que dice, según la transición epidemiológica, y entonces ya es carga epidemiológica y no pirámide poblacional porque sería demográfica, ¿sí? Puede que ese sea el detalle, digamos, que te está pidiendo la pregunta. ¿Vale? Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? ¿No? Bueno, muchas gracias.